discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, Génesis capítulo 4, y bueno, al final quiero que ustedes puedan hacerse partícipes de lo que pudieron entender. En los discipulados estamos indicando qué es lo que el Señor realmente habla a nuestra vida, qué es lo que el Señor realmente habla a nuestro corazón, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Génesis capítulo 4, versículo 8 al versículo 17. Dice entonces así la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Génesis, desde el versículo 8 al versículo 17. Vamos a leer juntos como iglesia en esta mañana. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Amén. Padre, en esta mañana estamos una vez más, Señor, delante tuyo, para escuchar tu palabra, mi Dios y mi Señor. En esta mañana, Señor, alúmbranos. Consciente soy de mi finitud, Dios, pero también, Señor, consciente soy de la suficiencia de las Escrituras. Quisiéramos escuchar mensajes de motivación, de superación, de éxito, y que tu palabra nos dijese claves para tener una vida feliz. Claro que sí, la palabra del Señor nos habla de una vida feliz, pero no aquí en esta tierra, sino una vida feliz en la eternidad contigo, donde estará la gran ventura de tu pueblo. Pero tu palabra nos la das para que vivamos con fe, con esperanza, y para que tu palabra, conforme a ello, oh Dios, sea vivificando nuestra vida y nuestro corazón. Solo tus palabras son vivas, solo tus palabras son eficaces, y solo tus palabras pueden discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por ello te damos gracia en la mañana de hoy y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, en esta mañana el título del sermón se titula La marca de los que están perdidos. La marca de los que están perdidos.
Una marca es una cualidad, una marca es una distinción, una marca es algo que lo define o que define a un individuo, a una persona. Ahora bien, hemos dicho que Dios nos da los hijos con un propósito, Dios nos da los hijos con una serie de insumos, con cualidades, rasgos, pero que el propósito de Dios es sobre ellos. Cuando hablamos de este título que nos llama la atención, o en lo personal me llama la atención, la marca de los que están perdidos, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana? Y 3 cosas el Señor va a enseñarnos en el día de hoy. Lo primero es que todos aquellos que están perdidos se van a distinguir por aborrecer la justicia manifestada. Aborrecen la justicia manifestada. Ese sería nuestro primer punto en el sermón en la mañana de hoy. Nuestro segundo punto en el sermón de la mañana de hoy es que sobre ellos la sentencia está dictada. Sobre ellos la sentencia está dictada. Y el tercer punto es que su castigo será ejecutado. Para los discipulados en los cuales nos reunimos a recordar el sermón, entonces el primer punto es que los que están perdidos se distinguen por aborrecer la justicia manifestada. En segunda instancia, porque la sentencia sobre ellos ya está dictada. Y en tercera instancia, porque su castigo será ejecutado. La pregunta que va a trazar nuestro sermón en esta mañana es: ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Y vamos a mirar entonces el desarrollo de nuestro sermón en este primer punto. La marca o una marca del que está perdido, una marca del que está sin Cristo, una marca del que está en oscuridad, quien está en tinieblas, es que aborrece la justicia manifestada. Versículo 8, lea conmigo la escritura una vez más. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amados hermanos, el hecho mismo que Caín aborrezca la justicia que ve en su hermano confirma la promesa de Génesis 3:15. Y recuerden que en Génesis 3:15 se nos habla de un conflicto, de una contienda, de una rivalidad, de 2 linajes opuestos. Por un lado está la simiente de la mujer o la simiente de los hijos de Dios, y de otro lado está la simiente del maligno. 2 pueblos, 2 razas, 2 formas en cuanto a la humanidad se refiere. Y estas 2 están en conflicto. Juan, en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 12, nos da luces, como hace 8 días también lo veíamos. Y Juan allí en el capítulo 3 nos dice que no como Caín, que era del maligno, y por esto mató a su hermano. Y el mismo apóstol dice: ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a Caín a practicar el homicidio? Caín veía en su hermano la justicia de Cristo. Caín veía en Abel la justicia del Señor Jesucristo. Y que el hecho de que esta justicia esté en la vida de Abel lo lleva a ofrecer con fe. Y lo lleva a ofrecer delante de Dios más excelente sacrificio. Lo lleva a ofrecer la vida de él al Dios vivo y al Dios verdadero. Y debemos también recordar que
la fe es el elemento que lleva a Abel a presentarse delante de Dios. El resultado de un justo es o se da por la justicia que está sobre él. Si Abel presentó de lo primero de sus corderos, de lo primero de sus ovejas, es porque en él estaba la justicia de Cristo. Pero al mismo tiempo vemos a Caín ofreciendo, y también su ofrenda muestra que en él no estaba tal justicia, que en él no estaba esa justicia imputada y conferida por Cristo, obviamente desde antes de la fundación del mundo. Y debo recordar lo que dice Pedro en su primera carta, cuando nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que el sacrificio de Cristo, antes de que todo esto viniera a la existencia, ya había sido sacrificado. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Caín mira la vida de su hermano Abel. ¿Y qué veía en él? La justicia que en Abel se manifestaba. En otras palabras, más entendibles, más de nuestro ahora. Permítame en esta paráfrasis, Caín veía en Abel la vida cristiana. Caín veía en Abel, es una paráfrasis para que usted pueda entender, veía la vida cristiana, veía su fe, sus acciones. Y sus obras, dice la Escritura, eran justas. Y esta es la causa que hace que Caín mate a su hermano Abel. Ahora, ¿por qué Caín actúa de esta manera? Pues ya Génesis 3:15 nos ha dicho que hay un conflicto. Y asimismo, mis hermanos, este conflicto ahora se hace evidente. Para el caso de Caín, las obras de su corazón hacen notorio lo que él siente por su hermano Abel, y ahora lo va a manifestar. ¿Por qué los perdidos aborrecen la justicia? ¿Por qué los perdidos aborrecen el evangelio? Y esa es una realidad en este tiempo. Las naciones de la tierra proponen que Dios no se haga partícipe en la sociedad. De hecho, nuestro país, Colombia, se considera como un estado laico, un estado en el cual Dios no tiene participación alguna, un estado en el cual cada quien puede creer lo que quiera, puede creer como bien le parezca, pero Dios no puede ser nombrado. Dios no puede ser puesto en una nación, Dios no puede ser puesto en la cotidianidad. De hecho, más bien se propende para que Dios no aparezca en ninguna esfera ni en ninguna familia de esta sociedad. En los Estados Unidos, iniciando como una nación protestante, una nación evangélica, con el paso del tiempo y todos aquellos gobernantes que profesando ser sabios se hicieron necios, su propuesta fue: la Biblia no debe ser llevada a las escuelas, a las preparatorias y las universidades. ¿Por qué? Porque esa es una manera de aborrecer la justicia que se manifiesta. Eso es lo que practican los que están perdidos. Eso es lo que distingue a aquel que está perdido. Y quisiera que usted se preguntara en esta mañana si aborreces la Biblia, si te cuesta trabajo la oración, te cuesta la lectura de las Escrituras, porque esa es una manera en que aborreces la justicia que es manifestada. La justicia manifestada se revela en la Escritura. Pero quiero que entremos con mucho más detalle en esta marca que define a los que están perdidos. Las obras del corazón evidencian cómo esta justicia la aborrezco. No quiero nada con ella. Mire lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué hace Caín? ¿Cómo aborrece la justicia? En el versículo 8 dice que Caín le dice a su hermano: salgamos al campo. ¿Dónde se concentra esto?
este pecado, premeditar. No lo iba a llevar al campo para enseñarle cuántos corderos o cuántas verduras o cuántas lechugas habían. Él ya tenía en mente lo que iba a hacer con su hermano, a sabiendas de que Dios se lo advirtió. Le dice, salgamos al campo. Eso significa que el pecado ya está en su pensamiento. Luego lo invita. Dice, salgamos al campo. E invitó, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Lo invita. O sea, el pecado viene a su boca, o sea, está en su pensamiento y ahora le habla. Le dice, vamos al campo, salgamos al campo. Se lo dijo con palabras. Entonces, el pensamiento, ya está el pecado, lo lleva a la boca, lo pronuncia. Y dice la escritura, se levanta, es decir, con sus manos. Y ahora lo mata, lo ejecuta. Ejecuta lo que estaba en su pensamiento. Es como una cadena que está ahí. Piensa, habla con sus manos y luego lo mata. Y esa es una manera como Caín está manifestando el deseo del corazón por aborrecer la justicia. Hablar de la justicia de Cristo es hablar de la esencia misma del evangelio. Hablar de la justicia es hablar de la médula central del evangelio. En otras palabras, aborrecer la justicia es aborrecer a Dios, aborrecer a Cristo y aborrecer el evangelio. Al estar en textos como estos, entonces preguntémonos, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué es lo que hacen nuestras manos? ¿Qué es lo que practicamos en la vida diaria? Porque estas personas que aborrecen, o estos que están marcados y que están definidos en perdición, cumplen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, 19. Es decir, estos que están perdidos son convictos y pecadores porque transgreden una y otra vez la ley del Señor. ¿Qué hizo Caín? Premeditó, habló, levantó sus manos y ejecutó a su hermano. El Señor Jesucristo en el Mateo 15, 19 dijo esto, amados hermanos, porque del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Qué mandamiento es? El sexto mandamiento, no matarás. Del corazón salen los adulterios. ¿De qué mandamiento me está hablando? El matrimonio, el octavo. La fornicación, ¿qué mandamiento es? Los hurtos, ¿qué mandamiento es? No robarás. No darás falsos testimonios. O sea, de esto sale de un corazón que está perdido. Esto sale de un corazón que está en oscuridad. O sea, quien hace tales acciones, quien piensa de esta manera, su cualidad es que está perdido. No es un cristiano, no es un evangélico. Hermanos, quisiera mirar una aplicación aquí en el desarrollo de este punto. ¿Usted miente? ¿Usted es un mentiroso y una mentirosa? ¿Usted es verdaderamente íntegro delante de Dios? ¿Ustedes son íntegros delante del Señor? ¿Realmente transparentes delante del Señor? ¿Ustedes son cartas abiertas que así como los vemos, así son? ¿O en su boca hay mentira? En su boca hay engaño. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esas cosas están los labios mentirosos, el engaño, las motivaciones pecaminosas de su corazón, las motivaciones equívocas de su corazón. Si es así, no te define la justicia de Dios, te define que estás perdido, que estás en camino de oscuridad.
que no eres realmente quien dice ser delante de Dios, porque quien pone los corazones en balanza es Dios mismo. Quien pone los corazones en esta mañana delante de los ojos del Señor es Él mismo, porque estamos siendo expuestos a un texto donde nos dice que quien está en oscuridad y quien está en tinieblas, esto es lo que manifiesta: mentira, engaño, adulterio, fornicación, hurto. Pablo, hablando a los corintios, le dice estas palabras: miren, no se equivoquen, no erren, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Así que el texto de Juan describe que las obras de estas personas y la obra de Caín es el resultado de lo que hay en su corazón. Nosotros también comenzamos a aborrecer la justicia de Cristo cuando permanecemos en pecado. Nosotros comenzamos a aborrecer la justicia de Cristo cuando consentimos el pecado, cuando en nosotros no hay un verdadero arrepentimiento, cuando en nosotros no hay una verdadera conversión. Y el Señor lo que hace es advertirnos por cada sermón, cada discipulado, cada encuentro que tengamos para estudiar la palabra es una advertencia a ti y a mí, por supuesto. El Señor misericordiosamente en el versículo 7 le advierte a Caín y le dice cómo tenía que hacer. En otras palabras, el Señor a Caín le dio la salida a su problema. El Señor le dio a Caín la vía de escape, pero no lo hizo así. ¿Y por qué no lo hizo? Porque esa es la marca del que está perdido. Aunque Dios le hable, aunque Dios le diga, no lo va a hacer. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado en su vida? ¿Cuántas predicaciones, enseñanzas, canciones, lo que quiera? Muchas. ¿Y cuáles son los resultados a veces? Cero para algunos, porque no ha habido un cambio. O sea, somos los mismos fariseos que vamos al templo. ¿Recuerden qué hicieron Caín y Abel? Presentaron a Dios una ofrenda. En Lucas 18 el Señor también cuenta la misma historia, solo que con dos personajes, pero con el mismo corazón. Dice que subieron al templo dos personajes a orar. ¿Quién llegó primero? Un fariseo, ¿verdad? ¿Y qué decía? Oraba primero consigo mismo. Y gracias Dios, porque primero no soy como ese publicano. Yo doy, estoy dando, estoy bien en sus términos. Pero el otro, ¿cómo llegó? Como llega aquel que tiene la justicia de Cristo. ¿Cómo llega? Con un corazón contrito, con un corazón humillado y diciendo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. ¿Quién salió justificado? ¿El que daba más? ¿Ven que no es una cuestión de ofrendas y esas cosas? Versículo 9. Pero todavía mire aquí algo más terrible de aquellos que aborrecen la justicia que se manifiesta. Jehová dijo a Caín, ¿qué le preguntó? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, hermanos? Tranquilos, pueden responder. Mentiras. Mentiritas, ¿no? Hermanos, si hay un pecado recurrente en nosotros los cristianos, es la mentira, el engaño. Somos maestros del engaño. Y ponemos cara de: yo no fui. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Quién le habló? Oiga, este también escucha el mensaje del Señor. Este también escuchó la voz de Dios. Ahora es una pregunta. Y él respondió: no lo sé. Sabemos, amados hermanos, nuestra condición. Usted sabe
¿Que eres un gran pecador? Hermanos, ¿usted es consciente de que usted es una gran pecadora? ¿Que eres una persona mala? Es que alguien me preguntó, pastor, ¿y usted por qué iba hablando tanto del pecado? Y yo les dije a esta hermana, le dije, hermana, porque es que es su mayor problema. Ese es el problema más grave que usted tiene y hay que resolverlo. Nuestra condición es el pecado. Hermanos, y erramos todo el tiempo, porque esa es la definición de la palabra griega hamartía, que es errar al blanco. O sea, como cuando uno pone un blanco, una diana ahí y lanza dardos y vive dándole a todo menos al blanco. Eso es pecar. O sea, nunca le vamos a dar a ese blanco. Eso es pecar. Pero todavía lo más grave es que aunque sabemos que pecamos, nos guardamos con el pecado, nos quedamos ahí. Mire, una manera sencilla como vivimos pecando es cuando yo a usted le pregunto ¿cómo está? Y usted me dice que bien. Bueno, si está bien, amén, no hay problema. Pero si usted me dice que está bien por no decirme lo que realmente está viviendo, usted me está engañando. ¿Por qué queremos guardar los ídolos del corazón? ¿Por qué quiere protegerse? Si yo le pregunto ¿cómo estás? Y tú sabes que estás teniendo problemas, estás teniendo dificultades, estás teniendo luchas, incertidumbres, dilo. No para decirte qué tienes que hacer, sino para orar por ti. O sea, eso me decía mi esposa, en tan sencillas cosas, ¿por qué pecamos? Cuando no debe ser así. ¿Por qué mentimos? La mentira es un pecado grave y que viene y está siempre en nuestra boca. ¿Dónde estaba tu hermano? No lo sé. Miente. Y esta es la marca de alguien que está perdido, es insolente en lo que le está diciendo a Dios. Ahora, ¿qué debió hacer Caín? Si el Señor le pregunta ¿dónde está tu hermano? ¿Qué debió haber hecho Caín? Confiese dónde está. O sea, es el mismo desencadenamiento del pecado. ¿Sabe qué Dios espera de los que tienen la justicia de Cristo? ¿Qué espera Dios? Que usted confiese el pecado delante de Él. El Salmo 32, versículos 1 y 2, el rey David, después de que había pecado y se guardó el pecado por harto tiempo, dijo estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Dios espera de los pecadores, de los suyos, que confiesen el pecado. La respuesta insolente de la marca de los que están perdidos es responder con otras cosas. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta palabra guardar es la que se usa para cuidar los rebaños, cuidar las ovejas. En otras palabras, ¿soy yo el pastor de mi hermano para cuidarlo? O sea, yo no estoy para cuidarlo. Ahora, ¿qué debió hacer Caín? Ya dijimos que confesar. Al igual que cuando presentó su ofrenda y no es visto con agrado ni en esa ofrenda, ¿qué debió hacer? Bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que debo corregir? ¿Qué es lo que debo mejorar? Eso es lo que Dios espera de los pecadores. Ahora Dios no le habla con misericordia, ahora le habla con juicio. Y le dice esto que es tremendamente grave. ¿Qué has hecho? ¿Y qué respondió Caín? Guardó silencio, porque Dios siguió hablando en el texto. El Señor le dice: Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta es una metáfora, porque la sangre no habla. Está usando una figura de dicción, una figura retórica.
de la retórica, de la lingüística. La sangre no habla. Pero el hecho de que está allí en la tierra y dice que la tierra abrió sus fauces para beber la sangre de Abel es evidencia suficiente de que eso demanda justicia. Esta expresión indica que el derramamiento de sangre es motivo suficiente para que se ponga la justicia de Dios. Aunque la sangre no habla, nos está diciendo que este acto demanda justicia. Debe ser castigado este acto. Este acto debe ser llevado al estrado judicial y una vez puesto allí en el juicio, debe ser castigado. La sangre derramada que corría sobre la tierra es la prueba del acto cometido y demanda justicia y demanda castigo. Apocalipsis capítulo 6, los creyentes, los justos al primer siglo de la era cristiana, al final del primer siglo, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre en los que moran en la tierra? Es una manera como Moisés, el autor sagrado, nos está mostrando que todos aquellos que instan a pecar, que practican el pecado, que derraman sangre inocente, que incitan a otros a desobedecer a Dios, que incitan a otros a faltar al Señor, a ser rebeldes, esto demanda justicia. Esto demanda justicia de Dios. Y Dios no tomará por inocente al que es culpable. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué está clamando? Justicia. Justicia. Por eso el aborto es un delito. Es un asesinato. Quitarle la vida a otro es un asesinato. Pero también cuando nosotros aborrecemos a los nuestros, a nuestro prójimo, es otra forma de asesinato. Cuando engañamos es una forma de pecado. Seguimos aborreciendo la justicia manifestada. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una sentencia que está dictada. Una sentencia que está dictada. El destino de los malos es descrito con mucha amplitud en la Biblia. Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Dios a estos los pondrá en su tribunal santo y justo. Y los cargos serán expuestos, las pruebas serán puestas allí. Esos cargos, esas pruebas, será la transgresión misma de la ley, porque por la ley seremos juzgados. De hecho, la ley juzga. En aquel día se sentará el juez justo, Salmo 2, Mateo 25, y juzgará a los hombres por todo lo que han hecho. Ahora, en el pasaje, ¿qué ha dictado Dios sobre aquellos que están perdidos como Caín? Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Présteme atención acá. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por tu pecado, maldita será la tierra por tu causa. O sea, ¿cómo estaba la tierra? Maldita, ¿verdad? Pero ahora este hombre es maldito de la tierra. ¿Entienden lo que quiero decir? La tierra maldita y una maldición maldice a este hombre. Caín es un maldito de la tierra. Por eso
ahora quedarás bajo maldición de la tierra. Y entonces aquí la maldición es la sentencia de Dios. Y los que hemos estudiado la inmutabilidad de Dios, ¿qué sabemos? ¿Cambiará Dios de opinión? ¿O ya es sentencia y no hay nada que hacer? No hay nada que hacer, hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es inmutable, dice, porque yo Jehová no cambio. La sentencia está dada. Ahora este hombre es maldito de la tierra, está bajo la maldición de la tierra, y él es hombre maldito. Ahora viene la maldición externa. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Hermano, cuando uno lee esto dice, Dios mío, o sea, vivir sin Cristo es una tragedia, hermanos. Estar sin Dios es terrible. Porque en otra versión dice, cuando trabajes la tierra no te dará fruto. Ahora serás fugitivo y vagarás por el mundo. O sea, la vida no tiene sentido. Bueno, vive de un lado para el otro. Y adicional, todo lo que haga con sus manos o lo que procure hacer con sus manos, no dará fruto alguno. Estas son las marcas del que está perdido. No tienen sentido, no encuentra propósito. Y yo quisiera que usted se preguntara, ¿por qué a veces lo que hacemos, o bueno, usted trabaja y trabaja, pero nunca hay resultados? ¿Qué pasa? ¿Por qué trabajamos con esfuerzo, madrugamos, hacemos unas cosas, pero no se da no se da? Como decimos en mi pueblo santanderiano, esto no cuaja. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué necesitamos, hermanos? El hecho de estar sin Cristo, hermanos, es Dios mío, es trágico. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Son palabras de Dios para este que está perdido. Porque la Biblia nos identifica a Caín, nos muestra a Caín como hijo del maligno. Y todos aquellos que rechazan la justicia manifestada, que rechazan el Evangelio, que rechazan a Cristo, rechazan a Dios, este es su destino. Tarde que temprano terminarán aquí. Uno de los pasajes paralelos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 32. Moisés, hablándole a esta generación rebelde, contumaz, de dura cerviz, les dice estas palabras: ustedes siempre estuvieron en el desfiladero, solo que la mano de Dios la puso. Pero en el mismo momento en que Dios quite la mano de ustedes, el infierno está listo para tragarlos. En el mismo momento en que Dios retire su gracia, retire su misericordia, ustedes caerán. No hay necesidad, dice Jonathan Edwards en su famoso sermón respecto, dice, no habrá necesidad de empujarlos, ustedes mismos caerán solitos, porque esa es su naturaleza. Como dice el Salmo también 73, ustedes terminarán de esta manera, errantes, extranjeros, fugitivos, sin propósito, sin rumbo, sin sentido, y viviendo en disolución, viviendo en pecado, viviendo en maldad, porque en el que está en oscuridad no hay genuino arrepentimiento, no hay de verdad un arrepentimiento.
Miremos nuestro tercer punto, hermanos. Las marcas del que está perdido aborrece la justicia manifestada. Sobre él hay una sentencia dictada. Y número 3, y su castigo será ejecutado. ¿Por qué nosotros somos tendientes a pensar, amados hermanos, como que Dios, o sea, que yo sigo viviendo y viviendo así, como que no pasa nada? ¿Por qué pensamos de esa manera? Hermanos, quiero invitarlos a que leamos una cita en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2. Dice la Escritura, en Romanos capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios. Hermanos, dice Romanos capítulo 2 versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú. Nadie tiene excusa, no va a tener excusa nadie delante de Dios. ¿O qué excusa pretendes presentar? No sabía, no me dijeron. Versículo 2 de Romanos 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Este planteamiento que nos da Pablo desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:21 es Dios poniendo en el estrado a la humanidad. Toda la raza humana ahora está delante de un Dios santo y justo. Y allí no hay forma de transar a Dios, no hay manera de comprar a Dios, no hay forma de comprar a este juez, hermanos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, hermano, no hay forma de escapar. Versículo 4, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que te guía al arrepentimiento. Versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El castigo será ejecutado, hermano, tarde o temprano. El Señor ejecutará el castigo. Versículo 13 de Génesis 4. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Esta palabra castigo es la palabra hebrea abón, que significa, esta es mi carga. O sea, la preocupación de Caín no es la condición en la cual está. La preocupación de Caín no es su situación delante de Dios. La preocupación aquí de Caín es, grande es este castigo. O sea, esto que me has puesto yo no lo puedo llevar, quítemelo. Owen, el puritano, con respecto a este pasaje dice, el pecado no está mortificando a Caín. Mortificar el pecado significa sentirse incómodo por haber fallado a Dios. Mortificar el pecado significa no estar a paz con Dios, o sea, sentir una carga, una zozobra, algo que no nos deja vivir, que yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo, tengo que venir a Cristo, pero no. A Caín el pecado no lo mortifica, le preocupa es la carga que lleva y quiere que Dios se la quite. Cuando Caín dice grande es este castigo, se refieren a que le quiten este gran peso de encima y que se deje así. Y así es como muchos de ustedes piensan cuando vienen a la iglesia, cuando vienen acá.
O sea, quieren que Dios les saque de sus deudas, les saque de sus problemas, les saque de sus situaciones, que Dios les saque de sus malos amigos, de muchas cosas. Pero dejemos así, estás mal, estamos mal. Porque usted está pidiendo un Dios bombero que le apague el incendio y ya, dejemos así. Tú allá, yo acá y sigamos. Pero no es así, hermanos. En la Escritura no es así. En Caín no hay conciencia de lo que ha hecho. No dimensiona la gravedad del pecado. Y es que el pecado no fue grave, es gravísimo, hermanos. Podemos comprender las marcas del que está perdido. ¿A qué es que se dedica? ¿A qué es que se presenta delante de Dios? Grande es este castigo. Pero el que debió haber dicho: Señor, he pecado contra ti, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo, no lo soy. Trátame como a uno de tus jornaleros. Porque de alguna manera los que están no perdidos, sino que están en victoria, esa es su condición. Note que el que es contrario a Caín siempre viene al arrepentimiento. La carga del pecado no es sobre él, sino sobre el Señor. Caín dice: esto no lo puedo llevar. No es que nadie puede llevar el pecado. El pecado, ¿quién lo llevó mejor? Cristo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Su preocupación es otras cosas, no su condición delante de Dios. Hermano, ponte en la balanza del Señor en este momento. ¿A ti no te preocupa tu vida espiritual? ¿Tu relación con Dios? ¿No te preocupa? ¿No te preocupa la relación de tus hijos con Dios? ¿O tú piensas que la vida cristiana es lo que prometen otras congregaciones, ¿no? Pasarla bien, 5 claves para lograr el éxito, deme las pautas para alcanzar la felicidad, deme la receta para ser cada día más victorioso. Hermano, si ese es el evangelio que usted piensa, hermano, usted está en el lugar equivocado, porque eso no es lo que dice la Escritura, eso no es lo que dice la Biblia. Versículo 14: aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Oiga esta perla. Los que están perdidos, ¿qué hacen? Se esconden. No quieren saber nada de Dios. Ustedes han escuchado la expresión de algunos creyentes: dice, voy a buscar a Dios. Esa es yo no sé de dónde salió eso, pero no es lo que dice la Biblia, aunque sí tiene lenguaje de la Biblia. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, dice estas palabras: no hay quien busque a Dios. Y Pablo ahí se está refiriendo a la obediencia. Cuando tú dices voy a buscar a Dios, estás diciendo voy a obedecer. Porque el término búsqueda en el Antiguo Testamento se refiere explícitamente a la obediencia de los hijos de Dios. Cuando tú dices voy a buscar a Dios, entonces es como hacer una especie de lista. Por ejemplo, en Éxodo 20 o en Números, en Deuteronomio 5, donde están los mandamientos, ellos no lo miran como mandamientos, ellos dicen las palabras de Dios. Dicen las palabras de Dios. Y buscar a Dios significa ir a la obediencia con Él. O sea que tú dices busco a Dios y nada de obediencia, nada de cambio, usted está perdiendo su tiempo. He aquí, me echas hoy de la tierra. ¿Qué significa eso? Pero si estaba en la tierra, ¿a dónde lo van a echar? ¿A qué planeta? Echar de la tierra significa que Caín no iba a encontrar un lugar apto para vivir, o sea, un lugar para habitar. ¿Cuál fue la sentencia? ¿Cómo iba a vivir Caín? Errante y fugitivo, de un lado para el otro, o sea, no iba a encontrar asiento alguno.
y de tu presencia me esconderé. Esa es la cualidad de los que no quieren, o sea, yo no quiero saber nada de Dios. Eso fue lo que dijo Adán en el huerto, ¿no? ¿Qué dijo? Tuve miedo y me escondí. Seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pues aquí sabemos que Adán y Eva, dice el capítulo 5, habían tenido otros hijos y otras hijas. Y ellos, al saber acerca de lo que Caín había hecho, dice Caín en sus términos, dice: cualquiera que me encuentre, pues me va a matar. Se esconde de la presencia de Dios, es errante, es fugitivo, es extranjero, no tiene rumbo, no tiene un lugar para vivir. Y ahora el que lo encuentre, según Caín, pues lo va a matar. ¿Y qué dice el Señor en el 4:15? Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. El 7 en las Escrituras, o todos sus múltiplos, como 7, 70, o esta palabra aramea, chabúa, habla de lo que va a acontecer, o la plenitud de lo que va a suceder, o la sentencia que se va a determinar. No hay manera de reversarla. Dice entonces el texto, dice: cualquiera que me matare a Caín 7 veces será castigado. Es decir, una vez más el homicidio hará presencia, y ese homicidio quedará sin castigar. Y de la misma manera dice la Escritura que el Señor dice que pone a Caín una marca, puso una señal, para que cualquiera que le hallare, cualquiera que le encontrare, cualquiera que le viere, no lo matare. Y mire lo del versículo 16. Bueno, algunos preguntan: ¿y cuál es la señal de Caín? Pues la señal de Caín fue la que le puso el Señor, porque no se sabe qué marca era. Exacto es que él llevaba esa marca, y todo el que lo veía decía: este es Caín, este fue el que mató a Abel. Y el versículo 16, con el cual cerramos nuestro sermón, dice: salió pues Caín de delante de Jehová. Todo el que está perdido sale de la presencia del Señor. Todo el que está perdido, todo el que sale de la presencia del Señor, no retornará. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. La tierra de Nod es una tierra posterior, es una tierra después. No es que en ese momento estuviera la tierra de Nod. Si yo les digo dónde Gonzalo Jiménez de Quesada puso sus 12 chozas para fundar a Bogotá, pues yo les diría: por la zona del Campín. ¿Me entienden? O sea, estoy dándoles un lugar geográfico en la actualidad para entender dónde fue que comenzó a fundarse Bogotá. Es la idea que tengo. Lo mismo dice acá el texto. El escritor sagrado le cuenta a los israelitas, le está diciendo en qué parte de la región de el Edén, o al oriente del Edén, Caín inició su ciudad. O sea, van a vivir el resto de sus días en franca rebeldía al Señor. El Señor le dijo: vas a ser errante, vas a andar fugitivo. ¿Y qué hace Caín? ¿A qué se dedica? A hacer una ciudad. Conoció a su esposa, tiene un hijo, le pone por nombre Enoc, pero decide fundar una ciudad. O sea, siguió viviendo en franca rebeldía a Dios. Esa es la marca de los que están perdidos. Hagamos las siguientes aplicaciones de nuestro sermón en la mañana de hoy. Primera aplicación: estamos llevando la serie Familias que adoran y sirven a Dios. Familias que adoran y sirven a Cristo. Ustedes se han preguntado por qué no levantan la cabeza, por qué su vida cristiana no es fructífera. ¿O creen que así como están bien? Que como personas están bien. Que así va, pues vamos a mirar a ver qué se dando, qué va surgiendo, y ahí vamos mirando.
Yo creo que es un momento para hacer un pare y saber quiénes somos realmente en la vida cristiana. Hemos descrito en nuestro primer punto que los que están perdidos aborrecen la justicia. Aborrecer la justicia, mis hermanos, es aborrecer a Cristo. Cuando ustedes, mis hermanos, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, son síntomas de aborrecimiento. No estamos diciendo que ustedes dejen sus cosas. No, nadie está diciendo eso. Claro, ocúpate a tus cosas, a tus proyectos, ocúpate. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo contrario de aborrecer, ¿qué es? Amar. En la Biblia, lo contrario de aborrecer es amar. ¿Amas orar? ¿Amas la Biblia? ¿Amas la iglesia? ¿Amas los hermanos? ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a los tuyos? Esas son demandas del Evangelio. No para el que está perdido, para el que está en Cristo Jesús. Segunda y última aplicación, porque el sermón ha sido muy aplicativo. Amados hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice que los hijos de Dios son sellados con el Espíritu Santo. Y quiero hacer la aplicación desde lo que nos dice Romanos capítulo 8. Porque para el que está perdido ya hay una sentencia, ya hay un juicio. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, aman más esas cosas que la misma luz, la misma gloria de Dios. Pero Romanos capítulo 8 nos dice que los que son de Dios, sobre ellos no hay sentencia alguna. Y esta es la esperanza del Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, se hizo pecador, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Avancemos a los versículos 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, que usted no debe vivir ni en sus mentiras, ni en sus engaños, ni en su falsedad, ni en mostrarse como no es. Usted debe vivir como la Biblia dice que hay que vivir. Mas vosotros no vivís según la carne. Aquí la palabra carne es la palabra griega sarx, que significa tejido muerto. O sea, usted no vive como los muertos. Y dice la Escritura, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos
de Dios. Oremos al Señor y démosle gracias. Pongámonos en pie para orar al Señor. Y como siempre, vengamos en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vengamos a Él. ¿Qué espera Dios de ti? Que confieses que has fallado, que te equivocas, pero Dios es fiel y justo para perdonar. Su palabra también dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por esta tu santísima palabra, por este, oh Dios, sermón. ¿Cómo estamos delante tuyo, oh Dios? En este momento lo sé. En este momento, Señor, lo expresamos, Señor, lo vivimos, Dios. Por eso te damos gracias, Señor de los cielos. Gracias te damos, Dios mío. Y te bendecimos y te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias te damos, Señor bueno, Señor maravilloso. Bendito Dios para siempre. Gracias te damos, Señor. Obra en nosotros arrepentimiento, obra en nosotros confesión de pecado, obra en nosotros, Padre, por tu Espíritu, mortificación de Él. Ayúdanos a tomar en mucho tu palabra, no a tomarla en poco, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permítenos en esta mañana volver, en esta semana, en los discipulados, volver a, Señor de los cielos, a reflexionar sobre este sermón, sobre esta historia. No tanto a evaluar, sino saber realmente lo que soy, mi carácter. Bendito Dios para siempre. Quedamos en tus buenas manos. Amén y amén. Mis hermanos. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.